Sí, ahí está listo. Listo. Ya, chiquillos, vamos entonces a compartir pantalla para ver esta clase, que es muy larga. Sí, realmente larga. Tratar de hacerla cortita. Bien, entonces vamos a ver básicamente el órgano de la visión. Vamos a ver de qué... vamos a ver algo de la formación del globo ocular y los distintos constituyentes, ¿verdad? Algunos aspectos generales de las funciones, esclerótica, y la porción anterior que es la córnea, el coroide como capa media, la retina que se divide en visiva y no visiva y algunos órganos, estructuras dióptricas, ¿ya? Le mandé la guía para que ustedes trabajaran en su casa. Entonces vamos a partir diciendo que el órgano de la visión está constituido principalmente por el globo ocular, como lo vemos aquí, ¿ya? El nervio óptico y los anexos. Aquí vemos cómo externamente de la esclerótica se encuentra una capa de tejido conectivo fibroso que se denomina la cápsula de Tenon, donde se insertan principalmente los músculos extraoculares. Vemos que el globo ocular está formado por dos capas de tejido conectivo que son fibrosas, que es la externa y la media, y una interna que está constituida principalmente por la retina. La externa, como vemos aquí, lo conforma principalmente la esclerótica. En este minuto empiezan todos como a llegar, ¿ya? Esta capa fibrosa constituye la mayor parte en extensión del globo ocular y en la porción anterior está conectado, se relaciona con una estructura, ¿verdad?, que se denomina la córnea, que constituye un sexto total de la esfera. La esclerótica va a constituir el resto de la estructura o de la esfera propiamente tal. La esclerótica a nivel de nervio óptico se continúa con la dura madre, ¿ya? Y la esclerótica y la córnea están separadas por un surco escleral externo, como lo vemos aquí, denominado también limbo escleral corneal. La otra capa de tejido conectivo corresponde a la capa media, también se denomina uvea, que es altamente vascular. Esta se denomina coroide, que a nivel, la parte anterior, a nivel del nervio óptico va a formar las leptomeninges. Y la porción anterior va a conformar el cuerpo ciliar y termina en la formación del iris, ¿ya? En la capa interna se caracteriza porque forma la retina, que es de origen diencefálico, ¿ya?, formando la copa óptica. Entonces, aquí tenemos una retina que es visiva, que tiene 10 capas internamente, y una retina no visiva, que es un epitelio biestratificado. Lo importante es que la disminución, ¿verdad?, en la medida que se va conformando la capa biestratificado, esto genera una estructura, ¿verdad?, irregular, que se denomina la ora serrata. Y la ora serrata es la que divide la parte posterior de la retina, ¿verdad?, que es la parte visiva, con la parte anterior que es no visiva. Ahora, es importante que veamos, digamos, que la parte no visiva tapiza principalmente la hoja fibrosa intermedia internamente y al iris, ¿ya?, al cuerpo ciliar y al iris. Dorsal, obviamente, a la córnea se encuentra la cámara anterior, ¿ya? Esta cámara anterior está limitada por el iris. Posterior al iris encontramos la cámara posterior, que ambas están ocupadas por humor acuoso, ¿ya? Y posterior a la cámara posterior encontramos el cristalino. El cristalino es un medio, es una estructura, un cuerpo dióptrico, ¿verdad?, biconvexo, que está suspendido a través de esta zona de la zónula de zinc por un ligamento suspensorio del cristalino, o que se le llaman fibras del cristalino, que provienen principalmente de estas estructuras media digitiformes que parten del cuerpo ciliar, que se denominan procesos ciliares.
Entonces, de los procesos ciliares parten estas fibras, ¿verdad?, del cristalino, estos ligamentos suspensorios que se anclan en esta porción ecuatorial denominada la zona de zinc, ¿verdad?, del cristalino. Posterior tenemos a esto el humor vítreo, ¿ya? Ya vamos a hablar de él. Entonces vemos que la córnea, la cámara anterior que tiene humor acuoso, la cámara posterior que tiene humor acuoso, el cristalino, ¿verdad?, y el humor vítreo constituyen medios dióptricos principalmente del globo ocular. Ahí está. Aquí tenemos básicamente una imagen, un corte histológico que nos muestra las tres capas, dos fibrosas externas, ¿verdad?, y la retina interna. Vemos que la esclerótica es una estructura prácticamente avascular, ya muy de tejido conectivo denso. En cambio, ¿verdad?, la coroide es una capa fibrosa también, pero tejido conectivo más laxo, de tipo intermedio, con bastante pigmentos, ¿verdad?, y sobre todo con bastante irrigación. Y internamente tenemos la retina, que está constituido por varios tipos celulares, conformando un total de 10 capas. Ahora vamos a ver la esclerótica. Entonces la capa externa está constituida por la esclerótica, por la córnea y por el limbo escleral. Entonces, lo primero que vamos a decir, la esclerótica, que mide aproximadamente 1 milímetro de espesor. Constituye una capa fuerte, fibrosa. Vamos a ver aquí, resistente, y está formada por tejido conectivo compacto de asa entrecruzada. Es importante porque tiene todos los constituyentes como fibroblasto, melanocito, pero tiene escasa vascularización y muy pocos melanocitos, ¿ya? La función de la esclerótica en términos generales tiene una función protectora, y juntamente con la córnea va a determinar la forma del ojo y el tamaño también. Está constituida por estas tres capas, ¿ya? Una capa principal, perdón, una capa epiescleral, perdón, perdón, está conformada por tejido conectivo laxo, perdón. Perdón, me atoré. Está constituida por tejido conectivo laxo, donde se asocia principalmente con esta cápsula de teno que es fibrosa, que digo, que es donde se alojan o se insertan los músculos extraoculares. Contiene escasos vasos sanguíneos. Posteriormente, la capa más amplia que tiene la esclerótica lo constituye la sustancia propia. Esta sustancia propia está formada por un tejido conectivo denso, y aquí vean las fibras colágenas de tipo 1, ¿verdad? Se ubican más o menos con este tipo compacto, como hace entrecruzados, como metiéndose entre medio las células, por eso se ven de una manera irregular. Presentan el colágeno 1, colágeno 3 y los constituyentes relativamente propios. Tiene escasos elementos de la matriz extracelular, como proteoglicano, ¿ya? Y las fibras se encuentran paralelas principalmente a la superficie. La otra es la lámina fusca. Contiene también un tejido conectivo de tipo intermedio, va a tener fibras elásticas, fibras colágenas, delgadas, presenta melanocitos y comparte algunas de las características de la capa intermedia, ¿ya? Por delante de esto tenemos la córnea, la porción anterior. Entonces se llama córnea principalmente porque en los muertos, ¿verdad?, tiene un aspecto córneo, un aspecto queratinizado, por eso le denominan córnea. Esta es una capa vascular, transparente, ¿verdad?, ligeramente elíptica, y que constituye un sexto total, ¿verdad?, de la esfera. Tiene estas 5 capitas que vemos aquí. La primera está conformada por un epitelio anterior, que es un epitelio pluristratificado, no cornificado, que tiene aproximadamente 5 a 6 capitas, ¿ya? Este se va... posteriormente, las células que tenemos ahí presentan medios de unión y algunos micropliegues, impidiendo básicamente o permitiendo, ¿verdad?, que sea impermeable a los líquidos que están fuera del globo ocular, que no penetren. Limitan, ¿verdad?, la entrada de cualquier estructura o de cualquier líquido que ingrese al globo ocular. Posteriormente tendremos la membrana de Bowman, que mide aproximadamente entre 6 a 30 micrones.
se caracteriza porque corresponde a la parte más superficial de esta otra capa que es el estroma, ¿ya? Que está modificado. Esta cápsula de Bowman está constituida principalmente por un tejido conectivo, vean ustedes más bien de tipo denso, ¿ya? Aquí lo vemos, ¿ya? Y también agrega los productos de secreción liberados o secretados desde el epitelio, que son algunas fibras de colágeno. Tiene un aspecto más bien de tipo homogéneo. Recuerden que la córnea es transparente, ¿ya? Posteriormente tenemos la sustancia propia, está constituida por un tejido conectivo con láminas de colágeno tipo 1, que son muy paralelas entre sí, muy ordenadas. Es una capa más bien de tipo vascular, y las fibras colágenas, ¿verdad?, están insertas en una matriz que está rica en ácido condroitinsulfato, dos glicosaminoglicanos, el ácido condroitinsulfato y el queratansulfato. Se caracteriza principalmente porque tiene una presencia de unas células que se llaman los queraticitos. Estos queraticitos son fibroblastos aplanados, poseen largas prolongaciones, se ubican en distintas direcciones y se insertan y conforman principalmente o secretan los productos constituyentes, ¿verdad?, del estroma. Por último tenemos la membrana de Semet, ¿ya? Que la membrana de Semet mide más o menos 5 micrones en el adulto y esta va engrosándose hasta llegar a hasta 15 micrones. Constituye la membrana basal, como la vemos aquí, del endotelio corneal o el epitelio posterior también denominado. Esta membrana de Semet se caracteriza porque tiene una cantidad de colágeno que le dan cierta elasticidad principalmente a esta membrana. El endotelio corneal juega un rol bien importante, es un epitelio plano, monoestratificado, y va a sintetizar proteínas que van a conformar principalmente la membrana de Semet. Su función es extraer sodio, cloro y agua, ¿ya? Es mantener básicamente, ¿verdad?, la transparencia principalmente de la córnea, de tal manera que deshidrata constantemente a través de bombas, ¿verdad?, presentes entre las células para permitir o mantener la calidad refractaria de esta capa, ¿ya? Aquí vemos el epitelio corneal con un epitelio plano, ¿verdad?, conformado por varias capas, la membrana de Bowman, que es más bien relativamente firme, ¿verdad?, constituida por fibras colágenas, y un estroma de células o de fibras colágenas altamente ordenadas entre ellas, muy ordenadas y paralelas a la superficie, permitiendo la entrada de las de luz. La división principalmente entre la córnea y la esclerótica está dada por el limbo esclerocordial. Esta es una zona de transición, como dice, entre la esclerótica y la córnea y posee un surco escleral externo, ¿ya?, y un surco escleral interno. Se caracteriza principalmente aquí, como vemos, que las características morfológicas obtenidas en relación a la estructura de la córnea se pierden en este proceso, en esta transición, en esta zona de transición, en el limbo esclerocorneal. Podemos observar de que hay un aumento principalmente desde el paso de la córnea a la esclerótica del epitelio. El epitelio aumenta en términos de espesor. Desaparece básicamente la membrana de Bowman, abruptamente. Por otra parte, aparecen las papilas del corion, que aquí no están presentes. Y existe una zona de transición, ¿verdad?, entre esta porción de la sustancia propia del estroma que vemos aquí de la córnea y de la esclerótica, de tal manera que las fibras de aquí, ¿verdad?, se desordenan. Aquí están altamente ordenadas paralelas. Aquí se genera un tejido conectivo de haz entrecruzado. Es diferente, más bien de tipo compacto, ¿ya? Lo otro importante de esto es que el surco escleral interno, ¿verdad?, aquí aparece la conjuntiva, ¿ya? Es lo que nosotros vemos como lo blanco básicamente del ojo, en este limbo escleral, ¿ya? El surco escleral interno contiene el aparato de drenaje del humor acuoso constituido por el conducto Schlemm, ¿verdad?, y el trabéculo. Aquí tenemos el ángulo iridio-corneal,
podemos ver principalmente el iris, la córnea, ¿ya? Y el cuerpo ciliar, y en el surco escleral interno vemos el conducto Schlemm, que vemos aquí, y el trabéculo, ¿ya? Y aquí tenemos la cámara anterior del iris. Aquí entonces encontramos el sistema de drenaje del humor acuoso, ¿ya? Conformado por esta estructura que se llama trabéculo y por un seno venoso que es el conducto Schlemm. Entonces, todo este surco escleral interno está conformado por esta red de laminillas, ¿ya? Y trabéculas que se anastomosan como vemos aquí, ¿ya? Conformando esta porción trabecular, ¿ya? Del limbo. ¿En qué consiste esta red trabecular? Vemos que principalmente consiste en fibras delgadas, ¿verdad?, de colágeno tipo 1, que se adhieren a la membrana de Semet por un lado y a la porción anterior del cuerpo ciliar. Todo esto conforma un parte del sistema de drenaje. Lo importante de esto es que en términos drena el humor acuoso existente en la cámara anterior y posterior del ojo. Voy a ver esto. Este sistema trabecular que vemos aquí, que está constituido por trabéculas pequeñas de colágeno tipo 1, ¿verdad?, está revestido por endotelio. Por eso, de ahí que juega un rol bien importante, no tan solo en el drenaje del humor acuoso, sino que las células de estas trabeculares van a fagocitar los restos celulares, ¿verdad?, que se encuentran en el humor acuoso. Por otra parte, encontramos este seno venoso, ¿ya? Este seno venoso es una hendidura aplanada, revestida también por endotelio, que se encuentra alrededor de toda la córnea, ya lo reviste externamente. Obviamente contienen ambos, ¿verdad?, humor acuoso, y el seno venoso va a drenar principalmente a un otro plexo venoso profundo. Vamos a ver entonces ahora la capa media, fibrosa, denominada, que contiene, es bastante vascular, contiene la coroide, el cuerpo ciliar y el iris. Aquí vemos que la coroide habíamos dicho que es bastante vascularizada, conforma la parte externa, ya aquí, la capa media, ya, que está unida bastante laxa, principalmente a la esclerótica. Se caracteriza hacia la porción anterior, está relacionado con forma más bien dicho, el cuerpo ciliar y el iris. La coroide contiene 4 capas. Aquí la vemos, una lámina supracoroidea, sustancia propia, lámina coriocapilar y la membrana de Bruch, ¿ya? La lámina supracoroidea, o también llamado epicoroide, se caracteriza porque es el segmento intermedio entre la esclerótica, por lo tanto contiene tanto tejido conectivo desde la esclerótica como de la coroide. Mide aproximadamente 30 micrones de espesor y tiene fibras propias del tejido, ¿verdad? Colágenos, elásticas, ¿verdad? Fibroblastos, melanocitos, como lo podemos ver acá. Posteriormente viene la sustancia propia, que es un tejido conectivo laxo. Se caracteriza porque tiene algunas arteriolas, tiene vénulas, tiene vasos, ¿verdad?, intermedio, venilla, que van a drenar principalmente hasta esta red capilar que se encuentra próxima, que se llama la lámina coriocapilar, que es bien importante. ¿Ya? Este es un tejido conectivo laxo, vean ustedes que tiene melanocitos, linfocitos, células plasmáticas, o sea, todos los constituyentes, y sobre todo tiene bastante melanocitos que ayudan principalmente a absorber los rayos de luz que son erráticos. La lámina coriocapilar, como la vemos aquí, ya es un tejido conectivo laxo que es una red que contiene una red capilar bastante densa, y aquí se encuentran capilares fenestrados que juegan un rol bien importante. A través de esta lámina coriocapilar, a través de esta red, se va a irrigar principalmente las capas externas de la retina, como son de la capa plexiforme, ya la vamos a ver, ya de la capa pigmentada, que es la que está inmediatamente adyacente hasta la capa plexiforme de la retina, la plexiforme externa. Vamos a ver que la capa plexiforme externa es una capa de sinapsis principalmente. Esta lámina coriocapilar se caracteriza porque tiene fibras colágenas, ¿verdad?, y tiene fibras elásticas. Y estas fibras elásticas se extienden hasta esta otra estructura que se llama la membrana de Bruch,
que la membrana de Bruch y la fija, ¿ya? Pero lo más importante, la membrana de Bruch, que constituye la lámina basal del epitelio pigmentario, principalmente de la retina. Aquí vemos el ángulo iridio-corneal, ¿ya? Este es el iris, esta es la córnea, que nos permite observar, ¿verdad?, la capa media que se modifica conformando esta estructura triangular denominado el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar termina o se extiende principalmente conformando el iris. Aquí vamos a ver algo importante desde el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene esta morfología, ¿verdad?, más bien triangular, y corresponde a la porción extendida de la capa intermedia. Este cuerpo ciliar tiene dos partes, una parte delgada que se llama el anillo ciliar y una parte ensanchada, ¿verdad?, en la parte anterior del ojo que se llama la corona ciliar. La corona ciliar juega un rol bien importante, principalmente porque contiene un músculo ciliar, que lo vamos a ver inmediatamente, que es de tipo liso. Ahora vemos que inmediatamente adyacente en la porción interior y hacia la cámara posterior, se extiende una serie de proyecciones digitiformes que se denominan los procesos ciliares. Los procesos ciliares son los encargados, vamos a ver, de formar el humor acuoso. Bueno, los procesos ciliares son aproximadamente un total de 70, ¿ya? Entonces tenemos un anillo ciliar y un cuerpo ciliar. Lo importante de esto es que nosotros tenemos internamente la retina, ¿ya? Aquí lo vemos. Y la retina se divide en una retina visiva y no visiva. La retina visiva tiene 10 capas, pero esta va perdiendo progresivamente, ¿verdad?, el número de... No existen fotorreceptores, ¿verdad?, aquellas estructuras que están relativamente implicadas en el aspecto funcional, ¿verdad?, de la retina, se pierden y va a quedar constituido por un epitelio biestratificado. Este epitelio biestratificado, ¿verdad?, que se encuentra posterior a la hora serrata, va a tapizar internamente la capa media, principalmente al cuerpo ciliar, y a los procesos ciliares, como lo vemos aquí, ¿ya?, constituyendo parte estructural de ello, ¿ya? Entonces, toda esta retina no visiva, ¿verdad?, o epitelio biestratificado, se extiende, ¿verdad?, en el cuerpo ciliar, en los procesos ciliares y también, ¿verdad?, en el iris. Y va a formar parte estructural de esta estructura, de la capa media. Aquí vemos principalmente que parte de las estructuras que provienen, ¿verdad?, de la capa media o locoroide también se extiende hasta acá. Entonces tenemos, ¿verdad?, una lámina que era supracoroidea, que se llama supraciliar, ¿verdad?, que está constituyendo principalmente tejido conectivo laxo y que tiene o aloja un músculo ciliar. Este músculo ciliar es un músculo liso que se ubica en el espesor del tejido del estroma, del tejido conectivo, y que está inervado principalmente por fibras parasimpáticas postganglionales provenientes del ganglio ciliar. ¿Ya? Y la función es básicamente la acomodación del cristalino, aumentando la curvatura y principalmente para poder tener esa visión de cerca, cuando uno sube las escaleras, por ejemplo, ¿ya? También hay una capa vascular, altamente vascular, del estroma, que es importante, y posteriormente vemos, ¿verdad?, esta lámina o los procesos ciliares propiamente tal. Obviamente los procesos ciliares están constituidos, delimitados por este epitelio biestratificado, por lo tanto tienen una membrana basal que es la membrana de Bruch, que es lo que vemos a continuación. Vemos aquí que hay un epitelio, aquí vemos los procesos ciliares, ¿ya? El proceso ciliar es una extensión principalmente constituido por un epitelio biestratificado, ¿verdad?, conformado internamente por una célula pigmentada y una célula no pigmentada, y que tiene una membrana basal que es la continuidad de la membrana de Bruch, que está en la coroide.
inmediatamente hay una zona vascular, como lo vemos aquí, y en este sector se ubica, ¿verdad?, el músculo ciliar, o sea, el músculo liso que está ahí. Lo importante de esto, en el proceso ciliar, de que en este sector vascular, inmerso en el tejido conectivo, nosotros tenemos, como denominamos algunos plexos, algunas redes vasculares, principalmente capilares, y aquí tenemos los capilares de tipo fenestrado. Este capilar fenestrado más el epitelio del proceso ciliar biestratificado van a formar una barrera que se llama la barrera hematoacuosa, que es la barrera que permite la formación del humor acuoso. Entonces, la barrera hematoacuosa, ¿verdad?, es la que va a filtrar, es la que va a limitar la salida de ciertas moléculas, ¿verdad?, que van a conformar posteriormente el humor acuoso. ¿Cómo está conformado? Por este epitelio, ¿verdad?, los procesos, el epitelio biestratificado, más este capilar de tipo fenestrado. Aquí vemos un proceso ciliar, ¿verdad?, característico. Vean ustedes toda la parte pigmentada. Y quiero recordarles que cuando hicimos embriología, nosotros hablamos de la copa óptica, ¿ya? Y hablábamos primero que había una vesícula óptica y que posteriormente el cristalino, la placoda y el cristalino, la vesícula y el cristalino se alojaba en la porción medial de la copa óptica, de tal manera que generaba, ¿verdad?, una estructura de doble capa que se denominaba la copa óptica. De tal manera que en esa copa óptica vamos a ver de que esa doble capa se manifiesta justamente por eso, porque vimos cómo se proyectaba básicamente por delante del cristalino. En embriología vemos que la capa pigmentada en el proceso ciliar se encuentra inmediatamente adyacente al estroma o a la capa vascular, y la capa no pigmentada se encuentra mirando principalmente hacia el humor acuoso. Sin embargo, en la retina, perdón, en el iris, esto se produce una inversión, ¿ya? Y vamos a ver que la capa pigmentada está por fuera y la no pigmentada está por dentro, y eso es básicamente por el proceso del desarrollo y la formación de la copa óptica, ¿ya? Que no se le olvide, perdón. Entonces, dijimos que los procesos ciliares, ¿verdad? Una de las funciones era producir el humor acuoso, ¿verdad?, juntamente con la capa vascular que estaba próxima y el capilar fenestrado. Entonces produce la barrera hematoacuosa. Recuerden que estas células, ¿verdad?, tanto de los vasos sanguíneos tienen uniones de tipo ocluyente, ¿verdad? Y también estas células tienen una conducta del epitelio biestratificado que permiten básicamente filtrar o delimitar, ¿verdad?, el paso de algunas moléculas. ¿Cómo está formado principalmente el humor acuoso? Bueno, primero que nada es un líquido claro, transparente, que tiene abundante cloro y sodio, ¿ya? Y tiene algunos aminoácidos, glucosa también, ¿verdad? Y también el epitelio que tenemos acá secreta ácido hialurónico y secreta algo de colágeno. La función del humor acuoso en términos generales es mantener el ojo, ¿ya? Y darle la nutrición a ciertas estructuras como por ejemplo el cristalino y a la córnea. El iris. El iris se caracteriza porque actúa como diafragma, ¿ya? También le permite la variación de color, ¿verdad?, al ojo por la cantidad de melanina. Mayor cantidad de melanina tenemos los ojos oscuros y los que tienen menos los ojos más claros, ¿ya? Vean ustedes que delimita principalmente la pupila, que esta varía constantemente de acuerdo, ¿verdad?, a la cantidad que nosotros tenemos de luz que ingresa al ojo. Si hay mayor cantidad de luz, se produce una constricción de la pupila y una miosis, y si hay menor cantidad de luz, se produce una midriasis, se produce una dilatación de la pupila. Ahora vemos que básicamente el iris tiene estas 4 capitas, ¿ya? Vamos a mirarla desde aquí hasta la porción interna, donde mira hacia el humor acuoso, la cámara posterior.
la cámara anterior y la cámara posterior. Entonces vemos que la capa limitante, a ver si puedo sacar esta ventanita que siempre me molesta. Bueno, la capa limitante anterior está constituida principalmente por fibroblastos, ¿ya? Que tienen ciertas características. Estos van a formar una capa continua, ¿verdad? Aquí la vemos, ¿ya? Y estas celulitas contienen prolongaciones ramificadas que se entrecruzan entre ellas y de esa manera conforman como un sistema de pared. Y por debajo de ella, ¿verdad? Están los melanocitos que también tienen prolongaciones y conforman una capa plana en términos generales. De esa manera, ¿verdad? Estructuran un límite anterior principalmente al iris. La otra capa lo constituye el estroma. El estroma se caracteriza principalmente porque está conformado por tejido conectivo laxo, melanocito, como lo vemos aquí, vaso, y también se encuentra el músculo constrictor de la pupila, que tiene una disposición circular. Bueno, este músculo está inervado principalmente por fibras parasimpáticas postganglionares que vienen del ganglio ciliar. Participa principalmente estos músculos en el reflejo fotomotor, ¿ya? De la pupila, y además permite, ¿verdad?, la acomodación del cristalino para la visión de cerca, como habíamos hablado. Por otra parte, tenemos el epitelio anterior del iris, que está conformado por el músculo dilatador de la pupila. El músculo dilatador de la pupila se caracteriza porque, vean ustedes que aquí nosotros tenemos un epitelio biestratificado, ¿ya? Y este epitelio biestratificado se invierte a lo que teníamos, ¿verdad?, los procesos ciliares, de tal manera que la célula no pigmentada la encontramos dentro y la célula pigmentada la encontramos por fuera, hacia la cámara posterior. Entonces, la célula epitelial que nosotros tenemos aquí, del iris, ¿verdad?, juega un rol bien importante porque se divide o se segmenta la célula en una porción basal y una porción apical. La porción basal tiene proteínas contráctiles, actúa como fibra o como músculo principalmente. A ese se le llama músculo dilatador de la pupila. Este tiene principalmente una disposición de tipo radial, por eso que es dilatador, ¿ya? Y en la porción superior de la célula, ¿verdad?, se alojan todos los organelos, principalmente la célula. Por lo tanto, son las células que se dividen, ¿verdad?, sectorialmente para cumplir en la porción basal como músculo dilatador de la pupila y la porción superior donde se contiene principalmente los órganos. Ahora, esta célula o esta parte del músculo dilatador de la pupila está inervado por fibras simpáticas postganglionares que vienen del ganglio cervical superior, ¿ya? Y que van a producir el sentido inverso, ¿verdad?, de lo que nosotros hablamos entre la miosis y la midriasis, principalmente, entre este músculo y el músculo que tenemos dilatador. ¿Ya? Y por último tenemos el epitelio posterior, que es este, que corresponde a células cilíndricas, una monocapa ocupadas casi enteramente, ¿verdad?, por melanina, como lo vemos aquí. Bueno, el globo ocular tiene medios dióptricos. Aquí tenemos la córnea, la cámara anterior, la cámara posterior, ¿verdad?, el cristalino, que ya vamos a hablar, y el cuerpo vítreo. Bueno, este cuerpo vítreo es una estructura más bien redondeada, transparente, y en la porción anterior aloja al cristalino, como lo vemos aquí. Se caracteriza porque está compuesto el cuerpo vítreo principalmente por agua, casi en un 99%. Y dentro de él contiene ácido hialurónico. Y este se encuentra disuelto y lo que hace es permitir principalmente fijar el agua. Presenta un reticulado de microfibrillas de colágeno tipo 2, ¿verdad?, que no forman fibras. Nosotros habíamos visto que el colágeno tipo 2 estaba en el cartílago, ¿se acuerdan? Y aquí encontramos de nuevo el colágeno tipo 2, ¿ya? Y las células que obviamente producen o secretan, ¿verdad?, los constituyentes del humor vítreo, se encuentran a este nivel, ¿verdad?, en el humor vítreo, y obviamente el humor vítreo lo que hace es darle forma y fijar las estructuras del globo ocular, en términos generales.
El cristalino ahora, que es la otra estructura que tenemos, ¿verdad? Es una lente transparente, biconvexa, ¿ya? Y que se encuentra suspendida por este ligamento suspensorio del cristalino a nivel de la zónula de zinc, como ya habíamos hablado. Estas estructuras que vienen de este ligamento, que también son llamadas fibras del cristalino, mal llamadas también, que se confunden con otras fibras del cristalino que vamos a ver, ya son algunas microfibrillas que están incluidas en glicosaminoglicano y en glicoproteína, y lo importante de esto es que forman estas membranas que provienen de los procesos ciliares, ¿ya? Y de los procesos ciliares se anclan en este sector ecuatorial del cristalino y de esa manera lo suspenden. El cristalino tiene una curvatura anterior y una curvatura posterior. Y además, ¿verdad?, se caracteriza porque tiene estas zonas que son zonas ecuatoriales, que se lo denominan donde se ancla el cristalino. Lo importante del cristalino, ¿verdad?, es que está constituido morfológicamente por estas 4 estructuras. Presenta una cápsula del cristalino, que está conformada principalmente como una lámina basal gruesa, que rodea básicamente todo el cristalino. Tiene algunas, como una lámina basal, algunas microfibrillas delgadas, ¿verdad?, de colágeno 1, de colágeno 2, 4, y tiene glicosaminoglicanos también, y algunas glicoproteínas como la laminina, propia de las láminas basales. Presenta un epitelio anterior que va desde Ecuador hasta Ecuador, que no rodea todo, digamos, el cristalino, sino que va desde un sector hasta otro sector. Por eso ya se llama epitelio anterior. Es un epitelio simple, cúbico, ¿verdad? Y que entra activamente en división en esta zona ecuatorial, formando la zona nuclear. Está importante esta zona nuclear porque la zona nuclear, por actividad sucesiva, por proliferación activa, ¿verdad?, por mitosis, forma las fibras del cristalino. Lo importante de las fibras del cristalino, aquí vemos los procesos ciliares, el cristalino, vemos la zona nuclear, ¿verdad?, y vemos algunos aspectos de la porción anterior de la cápsula del cristalino. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta es parte del desarrollo. ¿Se acuerdan de la placoda y la vesícula? ¿Ya? Aquí está la copa óptica, ¿ya?, la porción de la retina pigmentada y de la otra, de la cara interna o la capa interna de la retina, y esta es la placoda. ¿Ya? O más bien es la vesícula, ¿ya?, que ya está completándose. Lo importante de la formación de las fibras del cristalino, como vemos aquí está la zona nuclear, donde termina principalmente esta zona, ¿ya?, del epitelio anterior, ¿ya?, prolifera activamente porque el cristalino está renovando sus células constantemente. Recuerden que el cristalino crece, ¿verdad? Y como crece, va generando algunas patologías en el adulto que se llama la presbicia. Estas células que están aquí neoformadas se van a alargar y se anclan de polo a polo, de la porción anterior a la porción posterior. El núcleo se va aplanando constantemente, se pierden obviamente, desaparece el núcleo y desaparecen los organelos de la célula, ¿ya? Se destruye. De tal manera que pueden alcanzar estas células, ¿verdad?, más o menos 12 milímetros de largo, son muy grandes. Y en esta renovación constante, ¿verdad?, se van disponiendo desde la periferia hasta la porción medial del cristalino, de esa manera la completa. Lo importante es que estas fibras, como es un medio dióptrico, se van perdiendo los organelos, pero se van llenando de algunas proteínas denominadas las cristalinas, del cristalino, ¿ya? Y esto permite aumentar el índice de refracción de las fibras del cristalino, ¿ya? Y permite básicamente el paso de la fibra. Lo constituye en ese medio dióptrico. Vemos que el cuerpo ciliar, o más bien el cristalino, se separa del cuerpo ciliar por un espacio pericristalino. Aquí tenemos los ligamentos o las fibras del cristalino que son externas, ¿verdad? Y este espacio que es 1,5 milímetros de ancho, donde vemos principalmente el cristalino, los procesos ciliares, ¿verdad?,
y el ligamento suspensorio cristalino. Y este espacio mide aproximadamente 1,5 milímetros de ancho. Bien, entramos en la retina. La retina se caracteriza, como ustedes pueden ver, aquí hay un epitelio pigmentario, y todas las 9 capas, tiene 10 capas, está constituida por la retina neural. El epitelio pigmentario lo que hace es básicamente nutre. Nosotros decíamos que había una zona vascular, ¿no es cierto? ¿Ya? Una lámina que estaba aquí. Esta lámina básicamente lo que permite es el paso del transudado, ¿verdad?, para nutrir las capas más externas de la retina. Y dijimos que había vamos a ver que existe otra barrera, ¿ya? La vamos a ver inmediatamente, que es una barrera hematorretiniana, de tal manera que se permite básicamente la nutrición. Evita principalmente o ayuda a la protección luminosa porque son células que son altamente pigmentadas, por lo tanto absorben los rayos erráticos y fagocitan el segmento externo de los conos y los bastones. En cambio, la retina neural, a través de los conos y los bastones, permiten la percepción luminosa y la elaboración y la transducción de esta señal, elaboración del estímulo. ¿Cuántas capas hay aquí? Más o menos 10, son 10 en total. ¿Ya? Vemos que la primera de ellas, la más interna, es la capa pigmentaria. Después tenemos conos y bastones. Los conos y los bastones se disponen en 2 segmentos. En una capa donde está el segmento externo, ¿verdad?, del cono, y vemos la otra capa que está la membrana limitante interna. Y hay una membrana limitante interna. Esta es la externa y esta es la interna. ¿Ya? Vamos a ver que hay unas células sustentaculares, ¿verdad?, que el límite de ella da la extensión de las membranas limitantes. Posteriormente, el núcleo de los conos y los bastones forma la capa nuclear externa. La sinapsis entre los conos y los bastones con las células bipolares, que es el segundo nivel neuroniano que tenemos aquí, ¿verdad?, constituye la capa plexiforme externa. Por lo tanto, hay otra capa plexiforme interna que lo constituye las células bipolares con el tercer nivel neuroniano, que es las células ganglionares, como lo vemos aquí. Después vemos que la capa nuclear interna está dada principalmente por los núcleos de las células bipolares. Después viene una capa o una monocapa de células ganglionares. Los axones de las células ganglionares forman la capa de las fibras y por último la membrana limitante. 10 capas que se las tienen que aprender de memoria. ¿Ya? Aquí vemos un corte histológico, la esclerótica, la coroide, ¿verdad? Bastante diferente una de otra. Y la retina. La retina vemos que tiene 10 capas. Aquí vemos una membrana limitante y la otra membrana limitante. ¿Ya? Las 3 capas nucleares, donde está el núcleo de los conos y los bastones, de las células bipolares y de las células ganglionares. Los segmentos externos de los conos y los bastones. Principalmente la sinapsis, la plexiforme externa y la plexiforme interna. Entonces, la sinapsis entre conos y bastones, en las células bipolares y entre las células bipolares y ganglionares. Y esta, ¿verdad?, la 9, que conforma principalmente la capa de los axones, que provienen de las células ganglionares, y la limitante interna. Bien, aquí tenemos los tipos celulares. Primero son los fotorreceptores, la segunda, ¿verdad?, lo constituye las células bipolares, y el tercer nivel neuronal lo constituye las células ganglionares. Además, hay células, ¿verdad?, interneuronas, como las células horizontales y las células macrinas, que conforman o forman parte desde el punto de vista funcional en el contraste visual, ¿ya?, como lo vemos aquí, dispuesto en diferentes lugares. También otra cosa es que tenemos una célula que tiene
una función estructural y ayuda al metabolismo, que es cilíndrica, grande, ¿verdad? Que forma principalmente la limitante externa y la limitante interna, como ya lo habíamos dicho, ¿ya? Entonces hay varios tipos celulares, 3 niveles neuronianos, 1, 2 y 3, interneurona, horizontal y la macrina, y una célula glial que es la sustentacular, porque recuerden que es tejido nervioso. Además de, ¿verdad?, de la célula del epitelio pigmentario que vemos aquí. Bien, el epitelio pigmentario se caracteriza principalmente porque es un epitelio cúbico, ¿ya?, que tiene un núcleo ovalado ubicado en la parte basal de la célula, y en la porción apical tiene muchos gránulos de melanina. Además presenta microvellosidades, como lo vemos aquí, que se extienden principalmente entre los segmentos externos de los conos y de los bastones. Rodean principalmente este segmento externo, pero no se unen a ellos. Entre medio de ellos hay glicosaminoglicano. No hay un medio de unión firme, digamos, entre ellos. De tal manera que cuando hay un impacto, ¿verdad?, se produce el desprendimiento de la retina porque no existen medios de unión a este nivel. También presenta, como tiene una función de fagocitosis, ¿verdad?, presentan en su interior, en el citoplasma, cuerpos residuales y fagosomas, ¿ya? Fagocitan, como dijimos ya, el segmento externo de los fotorreceptores, lo degradan y son desechados principalmente a la lámina coriocapilar que veíamos inmediatamente, donde estaba, ¿verdad?, los plexos, el lecho capilar, ¿ya?, básicamente. Aquí fagocita el segmento, ayuda a la transducción luminosa, absorbe por la melanina la luz errática y forma la barrera hematorretiniana. Por lo tanto, a través de esta célula del epitelio, ¿ya?, y a través de los vasos que están ubicados desde la lámina o la capa coriocapilar, van a limitar o regular el pasaje de sustancias que ingresan hacia la retina. De tal manera que tenemos dos barreras. Una barrera hematoacuosa en los procesos ciliares y una barrera hematorretiniana, ¿verdad?, conformada por estas células que son pigmentarias, ¿verdad?, y de los vasos fenestrados ubicados en la capa coriocapilar. Los fotorreceptores. ¿Cuál es la función principal de los fotorreceptores? La recepción del estímulo luminoso y transducción de señales eléctricas. Tenemos dos tipos de receptores, los bastones, que tienen relación con la visión en penumbra, ¿verdad?, y los cones con la visión, ¿verdad?, diurna y principalmente de colores. Tienen algunas estructuras en común, principalmente el segmento externo, que es la región fotosensible de ambos, ¿ya? Vean ustedes que contienen una pila de estructuras saculares que son aplanadas, que se denominan discos, y que en el caso del bastón, como lo vemos aquí, ¿verdad?, está limitada por una membrana, cada uno de los sacos. Pero en cambio, en los conos permanece unida al plasmalema, la membrana plasmática. Y estos, vean ustedes cómo se van disminuyendo en términos de longitud hacia la porción distal, de tal manera que se van adaptando a la morfología de este cono. Presenta un segmento interno que está dividido en dos partes, ¿verdad? Una parte que se llama interna mioide, donde se encuentran principalmente mitocondrias, ¿verdad?, tanto en uno y en otro, y otro segmento, ¿verdad?, donde se alojan principalmente los organelos. El segmento externo e interno están unidos por este cilio modificado. Después presenta esta porción ensanchada en ambos, que corresponden donde se aloja el núcleo principalmente, ¿ya?, denominada cuerpo. Y después, ¿verdad?, hay una prolongación sináptica, ya, que se modifica de acuerdo al bastón y al cono.
esta extensión, entre comillas, axónica, es redonda en el término del bastón, denominada férula, y ensanchada, ¿verdad?, en el término de cono, denominada pedicelo. Vemos que existen posteriormente sinapsis con las células bipolares, ¿verdad?, que tienen una prolongación que funciona como dendrita y la otra axón, un núcleo redondo, y que establece sinapsis principalmente, ya sea con los conos y con los bastones, y que existen neuronas bipolares para los bastones y neuronas bipolares para los conos, ¿ya? No son todas iguales. De tal manera que aquí nosotros podemos ver en esta capa plexiforme externa, ¿ya?, que existe también una interneurona que tiene relación con el contraste visual, que es la célula horizontal, que participa activamente, ¿verdad?, en la sinapsis generando triadas sinápticas, ¿ya? Ya tanto la célula horizontal, la neurona bipolar, ¿verdad?, se reúnen o sinaptan con, ya sea con la férula o con los pedículos de los conos. La capa plexiforme externa. Otra célula importante, ¿verdad?, la célula de Miller. Tiene función como sostén, o sea, es estructural, mecánica, presenta un aislamiento porque tiene una estructura que permite principalmente aislar los elementos neurales. Y también tiene una función trófica en el metabolismo de las células neurales. Ahora, lo importante de esto es que esta célula es una célula cilíndrica, vean ustedes, que se ubica y se relaciona principalmente con los distintos constituyentes, formando en la porción apical la lámina limitante externa y por último la lámina limitante interna, como lo vemos aquí. Presenta muchos pliegues, ¿verdad?, laterales muy ramificadas, prolongaciones, ¿verdad?, y cuyo cuerpo, o sea, el núcleo y los organelos se ubican en la capa nuclear interna, muy profundamente. Esta célula, ya dijimos, se proyecta entre las dos membranas limitantes. Y aloja aquí, lo podemos ver, ¿verdad?, todos los elementos neurales que se encuentran principalmente en la retina. Bien, posteriormente tenemos la capa plexiforme interna, que es la capa de sinapsis entre las neuronas bipolares y las neuronas básicamente ganglionares. Estas neuronas bipolares están en relación íntima con las células, con las interneuronas que son las amacrinas, pero no forman triadas, sino que forman diadas, o sea, se forman relación entre una y una. Vean ustedes que la célula macrina no participa directamente en la unión entre la célula bipolar y la célula ganglionar, sino que lo hace de manera indirecta. Las células ganglionales son células de proyección. ¿Qué significa que sean células de proyección? Que el cuerpo neuronal se ubica en el sitio, se aloja en la retina, pero su axón, ¿verdad?, sale del lugar para formar el quiasma, para formar, ¿verdad?, principalmente proyectarse hacia el geniculado lateral. Ahora, se agrupan de acuerdo a su tamaño y a la fisiología que vamos a ver, y estos envían axones, porque son de proyección, hacia el diencéfalo, al núcleo geniculado lateral, y también al colículo superior del mesencéfalo. Aquí tenemos los fotorreceptores, la capa plexiforme externa, la célula bipolar, la capa plexiforme interna, las células, ¿verdad?, horizontales amacrinas, que son las interneuronas, y, ¿verdad?, la célula ganglionar estableciendo la sinapsis con las células bipolares. ¿Ya? Las células ganglionales pueden ser magnocelulares o parvocelulares. ¿Ya? Vemos que las magnocelulares reciben información desde los bastones. Tienen, por su tanto, una ubicación periférica de un árbol dendrítico grande,
y son sensibles a los estímulos, ¿verdad? Principalmente generales relacionados con el movimiento. En cambio, la parvocelular, ya que es más pequeña, recibe información de los conos, tiene un árbol dendrítico pequeño, se ubica en el centro, vamos a ver en la fobia, y participan en discriminación visual en forma y color. Por lo tanto, ¿verdad? Como están divididas y como dijimos, separadas, como lo dijimos aquí, ¿verdad? De acuerdo a su tamaño y su fisiología, de acuerdo a tamaño son magno o parvo, y su fisiología, ¿verdad? Están relacionadas con sensibilidad y estímulos distintos, por lo tanto las sinapsis que ejercen son hacia ambas, hacia el núcleo geniculado lateral, pero a las capas, unas ventrales y otras dorsales, ¿ya? Distintas. Vemos posteriormente la fobia, o principalmente la mácula lútea, que es la porción que envuelve principalmente a la fobia, que es una zona oval amarillenta porque contiene un pigmento que es caroteno. Ahí se ubican principalmente las neuronas bipolares en este sector. Presenta una gran vascularización, es muy desarrollada, y en su porción central encontramos esta depresión en forma como de embudo denominado la fobia. Esta forma, aquí vemos que la retina disminuye ostensiblemente de 1,5 milímetros a 0,1 milímetros, ¿ya? Y en este lugar encontramos solamente conos para la visión diurna, para la mayor discriminación visual, ¿verdad? Y estos conos son modificados, son mucho más largos y mucho más delgados en este sector. Además de los conos modificados, encontramos citoplasmas de las células de Miller, porque son las encargadas básicamente de la función trófica. Y todo lo que rodea las células ganglionares, ¿verdad? Y las células bipolares se van a ubicar desplazados hacia la periferia, ¿ya? Inclinado en esta porción alrededor de la fobia. Por otra parte, vamos a ver el disco óptico, por donde se genera la emergencia de los axones de las células ganglionares. Este disco óptico es por donde se continúa, ¿verdad? Las fibras y conformando el nervio óptico. Se encuentra desplazada principalmente hacia la dirección nasal, como 3 milímetros aproximadamente. Y es color, vean ustedes que es de color bastante claro porque no hay coroides, no se encuentra, básicamente aquí tenemos la retina y aquí tenemos básicamente no hay coroide a este sector. Por aquí va a ingresar la arteria y salir la vena central de la retina. Esta vena central de la retina va a irrigar la capa nuclear interna, las porciones internas de la retina, ¿ya? Desde la capa nuclear interna hasta la limitante interna, o sea, desde las células bipolares, básicamente, ¿verdad? Hasta la porción de la limitante. Las capas más superficiales, ¿verdad? Más externas, están irrigadas principalmente por la capa coriocapilar, como ya habíamos mencionado. Aquí vemos el nervio óptico, los axones de las células ganglionares convergen en esta papila óptica formando este nervio óptico. Se mielinizan al pasar por la esclerótica, ¿ya? E ingresan a esta cavidad craneal por los agujeros ópticos donde se extiende hasta el quiasma. Importante de mencionar que el nervio óptico no es un nervio propiamente tal, en estricto rigor, sino que es un fascículo del sistema nervioso. Recuerden que la retina, ¿verdad?, es derivado del encéfalo. El nervio óptico o el nervio propiamente tal, como lo estudiamos en tejido nervioso, está asociado principalmente con tejido conectivo, cosa que no tiene el nervio óptico, ¿ya? Por lo tanto, está rodeada de estas tres meninges, de las leptomeninges de la dura madre, dijimos que las leptomeninges derivaban de la esclerótica, ¿verdad? Se continuaban, y la dura madre principalmente derivaba de miento. Las leptomeninges derivan de la coroide y la dura madre de la esclerótica. Por lo tanto, el nervio óptico es un fascículo nervioso y no un nervio propiamente tal. Bueno,
dejamos de compartir. 11:26. Creo que, no sé a qué hora termina esta clase, chiquillos. A las 11:15, profe. Ah, ya terminó. Me muero. Bien, entonces vamos a... ustedes no me pararon, no me dijeron. Bueno, chiquillos, nos vamos a dar 15 minutos. Ya, 11:27, vamos a empezar 11:45 ¿les parece? ¿Ya? Para que tomemos agüita. ¿Ya? Y ahí tenemos la clase que es más cortita, que es de la parte del oído. ¿Ya? Entonces empezamos 11:45. Ah, disculpen que me pasé. ¿Ya? Ya, vayan a descansar un ratito. Profe, una pregunta. Sí, Gabriela. ¿Las presentaciones serían después de la clase de hoy? Vamos a tratar de hacerla en este módulo que viene. ¿Ya, corazón? Ah, ya. Eso. Ya, corazón. Gracias. Vamos a hacer la clase primero, vamos a hacer el seminario que es cortito y después las presentaciones. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya está.